Buenas tardes. Hoy plantearemos algunos fundamentos epistemológicos para la investigación social y prácticas educativas, para las cuales desarrollaremos diferentes autores que nos propongan el análisis. Catherine Watt nos invita a indagar en las prácticas pedagógicas que permitan la liberación y descolonización. En su libro Pedagogías decoloniales, prácticas insurgentes de resistir, y revivir. Las pedagogías descoloniales se van a representar en prácticas pedagógicas que permitan pensar, hagan cuestionar y desafíen la razón única de la modernidad occidental y el poder colonial que aún sigue presente. También se tiene el interés de situar la discusión en las luchas históricas y concretas. Esto quiere decir en las luchas reales que han ido sucediendo a lo largo del tiempo. También se va a preocupar por la articulación que se ha construido entre apuestas y estrategias pedagógicas y estrategias y apuestas de descolonización. Plantea así una pedagogía hacia la liberación y descolonización. La pedagogía que se plantea está centrada en dos intelectuales comprometidos con la lucha de la liberación, que son Paulo Freire y Frantz Fanon. Se dice que la educación no se limita a la educación formal, sino que se extiende a los contextos sociales, políticos y epistémicos, donde el contexto es la lucha y la tarea de la educación sería revolucionaria. Otros conceptos que plantea es la humanización de los sujetos, aquellos que eran considerados negros, un colectivo colonizado, eran víctimas de la manipulación histórica y cultural y racista, es lo que se conoce como la esclavitud. En fin, lo que intentan estos autores es plantear el despertar como esperanza. Para eso toman los conceptos de conciencia, esperanza y humanización. Por lo tanto, la autora, cuando piensa en las pedagogías descoloniales, nos plantea esto de ir tejiendo pedagogías en el pensar, en el hacer y en el sentir, trazando caminos hacia lo decolonial. Cabe señalar que estos caminos trascienden en las instituciones educativas, donde se tiene que pensar en lo cultural y qué hacer con ello, cómo compartir lo cultural, cómo trascender en cuanto a los pensamientos, cómo compartir los supuestos que se tienen, ¿sí?, para pensar en la descolonización. Más que nada una conciencia de una humanización de lo otro. Entonces lo que nos surge es cómo vinculamos estas pedagogías descoloniales, ¿sí?, con las prácticas educativas que se tienen y con las investigaciones sociales. Planteamos así entonces que está vinculada a la forma de mirar o aspectos a tener en cuenta en el análisis de las prácticas educativas. Cada docente analiza sus prácticas educativas porque tienen que ver con la construcción del conocimiento y la realidad, cómo ellos construyen la realidad de ese alumno que va a aprender, cómo transfieren los conocimientos, qué contenidos seleccionan, ¿sí?, qué contenidos culturales y cuáles no dejan de lado, ¿no?, porque la idea es que ellos incluyan también esto. Entonces, es decir, nos debemos cuestionar en la actualidad qué cosas estamos utilizando y cuáles no, indagarnos en una pedagogía hacia la liberación y descolonización, ya que estos marcan los caminos a pensar en prácticas que tomen en cuenta la humanización, lo ancestral, las costumbres, la memoria colectiva de los pueblos originarios. Entonces debemos ser conscientes, ¿sí?, como lo dicen los autores, como formadores, ¿no?, de qué sujeto pretendemos que cambie el mundo. Una idea es la que plantea Paulo Freire: la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Este mundo
es el mundo actual donde se tiene que pretender una memoria colectiva, no se tiene que dejar de lado lo cultural. En la fotografía observamos a unos ecuatorianos, afroecuatorianos, donde se ven en la actualidad violentados por el narcotráfico o los intereses capitalistas o el olvido estatal. Entonces, ante esta situación se debe pretender revivir los derechos sobre los territorios ancestrales. Tienen que tomar en cuenta otros conocimientos que se traen propiamente de la cultura. Hay que hacer una recuperación por parte de los procesos pedagógicos colectivos, consolidar la resistencia en cuanto a lo colonial y contribuir al fortalecimiento de las relaciones de aprendizaje intergeneracional. Esto está en relación con nuestros antepasados, ¿sí? Nuestros abuelos, que tenían un conocimiento, ¿no? Y ese conocimiento se tiene que ir transmitiendo a través de las generaciones. La propuesta entonces acá en este ejemplo es más actual, ¿sí? Es de la localidad de Comodoro Rivadavia, donde la escuela número 155 celebra el respeto a la diversidad cultural. En la imagen observamos a niños con los trajes típicos, compartiendo, ¿no? Formando vínculos, ¿sí? Y expresando lo cultural en las danzas, en las vestimentas también, ¿sí? Lo que pretende esta institución educativa, sí, es un día que no solamente es un acto, ¿no? Es un día para reflexionar acerca de la diversidad, especialmente de los pueblos indígenas que habitan nuestro territorio y de sus luchas que preservan sus culturas, sus lenguas, su música, sus vestimentas típicas, sus platos típicos también. Entonces, nos invita a pensar, ¿sí?, cómo la escuela está conformada por diversos grupos de migrantes, ¿no?, especialmente de pueblos andinos, donde hay que hacer una recuperación en cuanto a la historia de cada uno. Otro autor que nos ayuda a pensar los fundamentos epistemológicos es Pierre Bourdieu, cuando plantea que la investigación social tiene dos momentos: la objetivista, que indaga la construcción de los campos, y la subjetivista, análisis de los hábitos. Como en este cuadro observaremos, ¿sí?, la objetivista va a indagar la construcción del campo, ¿sí? El campo entonces se analiza como una estructura de relaciones, es decir, cuando son espacios estructurados de posiciones, estas son ocupadas por los distintos agentes que integran clases sociales, instituciones y grupos, y entre quienes siempre se lleva a cabo una lucha. Asimismo, el campo es concebido como un lugar de lucha, entonces. Se establecen relaciones de fuerza, ¿sí? Los agentes pueden estar interesados en alterar o conservar la estructura de posiciones objetivas y de relaciones establecidas entre los distintos actores, ya que ellos conforman parte de una estructura de campo. Quienes ocupen una posición de dominación, ¿sí?, dentro del campo intentarán conservar la estructura y las relaciones de fuerzas que ya estaban establecidas. Ese será su interés más específico, ¿no? Y en función de ello van a desarrollar determinadas estrategias, utilizarán el capital que poseían acumulado de luchas anteriores. Por el contrario, quienes sean dominados intentarán modificar las relaciones de fuerzas establecidas. La estructura del campo entonces se va a definir como un estado de dichas relaciones entre los agentes e instituciones que conforman parte de la lucha. Este análisis debe incorporar entonces al mismo tiempo una dimensión histórica, ¿sí? Las ciencias sociales deben tener en cuenta que las posiciones ocupadas por los distintos actores en el campo son producto de luchas históricas y que estas luchas se hallan también en los cuerpos y son parte de los hábitos de los agentes. Ahora bien, para poder pensar en los hábitos debemos pensar en los subjetivistas, ¿sí?, que sería el análisis de los hábitos. Pensamos entonces así que por hábitos se entiende la forma de obrar, de sentir, de pensar, que están
originadas por la posición que una persona ocupa en una estructura social. Podemos dar cuenta que el hábitus como un conjunto de relaciones incorporadas a los agentes. Al mismo tiempo, pretendemos señalar que existe una vinculación, ¿sí?, entre la subjetivista y lo objetivista. ¿Por qué? Porque hay una vinculación entre campo y hábitus. No puede ser pensada de forma separada, sino que existe una vinculación. Esta vinculación va a ser lo que va a posibilitar, ¿no?, la explicación de las prácticas sociales que realizan los sujetos, los agentes, y constituye el objeto, ¿sí?, de estudio de la sociología. Para esto vamos a tomar como ejemplo un investigador social, ¿sí?, que puede llevar a cabo determinadas prácticas en un campo social, en una institución o en un contexto, donde ha de tener determinadas capacidades, actitudes, cualidades, esquemas y formas de interpretar la realidad. También tiene una toma de decisión, ¿sí?, este investigador, que es todo aquello que constituye al hábitus, ¿no?, de una persona. El hábitus entonces sería la internalización de la estructura social, o sea, del lugar que ocupa un campo social, como podría ser la familia, las estrategias de conservación de un capital y las reglas de juego de un campo social. El investigador entonces aprende a actuar en un campo a través de los hábitos. El investigador va internaliza las reglas de juegos que se tienen, ya que es un campo, ¿no?, el espacio donde él se encuentra. Es un juego que históricamente ya está constituido, posee una estructura, ¿sí?, con instituciones específicas y leyes de funcionamiento propia. Entonces, él ocupa un lugar, ¿sí?, en el campo social. Este campo social, a ser pensado como un lugar de juego, es más que nada un lugar de lucha, ¿sí?, como un espacio en el que se establecen las relaciones de fuerza. Entonces acá aparece un conjunto de relaciones de lucha, pero de dominación o de subordinación, donde la participación de este investigador social involucraría dos momentos, el subjetivo y el objetivo. El momento objetivo es donde el campo está estructurado previamente, es decir, la institución tiene ya sus reglas, las posiciones, ¿sí? Y en cuanto a lo subjetivo sería a cómo este investigador actúa, siente dentro de ese campo. Tiene una participación, ¿sí?, pero cuando tiene que discutir un tema, ¿sí?, una problemática, lo va a discutir o se va a moldar a ese campo, a esa estructura. Entonces, en conclusión, el hábitus y el campo posibilitarán la comprensión de la forma de ser y hacer de este investigador, dando cuenta así que se van a determinar, ¿no?, las prácticas.